¿Qué tal? Muy buenas noches a las personas que nos escuchan. Este live de TikTok se está emitiendo. Se subirá al canal de YouTube para que lo escuches mientras trabajas, conduces, hacer algún deporte o simplemente para revivir el live. También lo vas a poder escuchar por Spotify, se subirá sin cortes. Muchísimas gracias. En YouTube está como Italox, el canal, y en Spotify está como Italox, Testimonio Mormón. Entonces vamos a iniciar. Hoy va a ser un live corto. Va a ser, bueno, ese es el plan, ¿verdad? Que va a ser corto. Bienvenida, Marie. Y por ahí ya se están uniendo conocidos. Rick R, bienvenido. Pues nada, en este live se habla acerca de una de las ramas del mormonismo, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, bla, bla, bla. Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden confirmar si se escucha bien el micrófono? Muchas gracias. Se habla acerca de esta rama del mormonismo, ¿no? De la Iglesia de Jesucristo de los Santos, bla, bla, bla. Gracias, Mary. Y hoy vamos a hablar del tema, y la pregunta está en la imagen. El testimonio, ¿es una prueba de la verdad? Vamos a empezar a comentar esto porque hace un rato estuve en un live de otra persona que hace contenido en TikTok. Y bueno, estaba tocando el tema del mormonismo, ¿no? De la creencia. Y por ejemplo, subieron varias personas a defender y otras personas a dar pruebas del por qué no es cierto. Es decir, en contra, a favor y en contra. Pero en mi caso yo subí y lo único que mostré fue documentación de la propia página de la iglesia, de la aplicación de la iglesia, y decían que no, que estaba mal, que era mentira, que estaba mal interpretado, ¿no? En ese se hablaba de la poligamia, cómo José Smith fue amenazado con una espada para practicar la poligamia, cómo supuestamente Dios amenazó a Emma, corrijo, amenazó a Emma para que practicara poligamia. Entonces, cuando leemos las escrituras, cuando leemos la página, los miembros llega a un punto que dice que no, que está mal, empiezan a satanizar, a decir que tenemos el diablo en nosotros y que hacemos la obra de Satanás. Y llega un punto que, bueno, obviamente empiezan a insultar, pero independientemente de eso, dicen: yo sé que es verdad porque tengo un testimonio, ¿no? Yo sé que es verdad porque lo sentí, porque oré, porque Dios me contestó. ¿Qué tal? Bienvenida, Lili. Bienvenida, Miseta Lunática. Bienvenida, Pablo Santo. Bienvenido. Entonces, por eso quiero tocar ese testimonio. Por ahí estuvo Exmo Pablo en el live. Vi varias personas por ahí en este live de esta otra persona de apología. Y los miembros llegaban a un punto que les mostrabas cosas dentro de la misma página de la iglesia. Exacto, de apología. ¿Qué tal, Mar? Bienvenido. Y le mostrabas cosas de la misma página. Cosas que son vergonzosas hasta cierto punto. Y lo justifican, ¿no? Por el testimonio. Entonces, ese es el tema de hoy. El testimonio es una prueba de la verdad. Esa es la pregunta. Exmoyani, bienvenido. Nefi disfrazado, bienvenido. Sí, no, se terminó ofuscando porque, te digo, se muestran cosas reales, se muestra información real, y lo que pasa simplemente es que lo desechan, ¿no? Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, me gustaría que los excreyentes, porque les recuerdo, este canal está hecho para las personas que dejaron de creer en esta secta, religión, la Iglesia de Jesucristo de los Santos, bla, 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 para que suban y compartan sus experiencias no tan agradables. Si tú quieres escuchar cosas positivas, ¿no?, de esta denominación religiosa, ve el domingo, simplemente. O ve otro tipo de contenido. Este live está hecho especialmente para las personas creyentes o la gente que tiene dudas, ¿no? Si tú eres un creyente, te puedes quedar. Tampoco te estamos diciendo que te vayas, es tu decisión. Si no te agrada, pues te puedes ir. Pero bueno, ahora sí que, como dijo Nelson, este falso profeta, piensa celestial, ¿no? Él invitó a que no escuches a los que no creen, y como yo no creo, no me deberías estar escuchando. Pero bueno, aquí sí existe el albedrío, pese a lo que dijo el de Bednar, ¿no? Que aquí no
que no existe libre albedrío. Bueno, aquí sí existe, ¿ok? Entonces, si te quieres quedar, adelante. Y les digo, están invitados los creyentes, ya los conocidos pueden subir, para qué piensan del testimonio, ¿no? Yo me voy a ir a la definición, ¿no? Literal de la palabra testimonio. Eso cualquier persona lo puede buscar, lo puede googlear y pues se puede dar una perspectiva. Exacto, justamente lo que dice Alfred, bienvenido, es el concepto de testimonio no es usado correctamente. Testimonio viene de testigo y presencia. Justamente, Alfred, voy con eso para iniciar y están invitados a subir los excreyentes para ver. Ayer estuvimos hablando de que la iglesia se inventa o transgiversa o cambia conceptos de palabras, ¿no? La que vimos ayer fue la palabra sensual, la puso al mismo nivel, la subió al mismo nivel que ramera, ¿no? Para la iglesia, ramera significa sensual, perdón, sensual. Cosa que no es cierto, porque según la RAE, la Real Academia Española, dice que ramera significa prostituta, pero para la iglesia de Jesucristo, de los santos, bla, 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 significa sensual, ¿no? Y lo puedes ver en la guía de estudio de las escrituras, cómo los conceptos son diferentes, ¿no? Y eso es lo malo, porque un creyente, en lugar de buscar en un diccionario, que todo el mundo lo puede conseguir en una librería, en una biblioteca, le cree más a la guía de estudio de las escrituras que está en la página de la iglesia, ¿ok? Jovi, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, miren, la palabra testimonio es muy sencilla, si tú lo ves en un diccionario, significa atestación o aseveración de algo, ¿ok? Entonces, atestación básicamente es que tú sepas que estuviste ahí, viste literalmente de algo, ¿no? Y que puedas aseverarlo, ¿verdad? Pero si tú te vas a la guía de estudios de las escrituras, de la iglesia de Jesucristo, de los santos, bla, 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 vas a poder ver que la palabra testimonio tiene otro significado. Y lo estoy buscando de un momento por aquí, me encontré las escrituras. Un segundito. Aquí está. A ver, testimonio. Vamos a buscarlo porque después por ahí dicen que uno se inventa solamente para difamar, pero no, vamos a leerlo directamente de eso. Bueno, aquí está testimonio en la página 201 de la guía del estudio de las escrituras. Dice lo siguiente: conocimiento y confirmación espiritual que da el Espíritu Santo. Un testimonio también puede ser una declaración oficial o legal de la persona que la persona percibe que es verdad. ¿Se dan cuenta la transgiversación y la mentira del significado? Mientras todo el mundo, por la medio de la Real Academia Española, seguía como testimonio, significa una atestación, es decir, ser ocular, ser estar ahí, que eres un testigo. Eso significa para todo el mundo testimonio, pero para la iglesia dice que es un conocimiento y confirmación espiritual que da el Espíritu Santo, ¿no? Y luego dice que también puede ser una declaración oficial o legal de lo que la persona percibe como verdad. Ojo con esta palabra, percibe como verdad, no significa que sea la verdad. Aquí la iglesia lo hace muy bien porque no se quiere meter en detalles y juega con las palabras, ¿no? Es percibe como la verdad, no significa que sea la verdad. Ojo con eso. Entonces, iniciando con este preámbulo acerca de la definición de cualquier diccionario, que si tú crees que yo estoy inventando, anda y busca un diccionario, y busca qué significa testimonio. Y después ve a la guía de estudio de las escrituras, la famosa G, de la iglesia de Jesucristo, bla, 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 y busca la palabra testimonio y te vas a dar cuenta que los conceptos son totalmente distintos. Totalmente distinto. Así es mi Z. Dice, es lo que percibe. Lo que se percibe como verdad, que es una confirmación del Espíritu Santo, que da el Espíritu Santo. Wow, lunática. ¿Y eso por qué te llamaron? ¿Hiciste algún comentario?
Dice Esmo Pablo que le suspendieron sus lives. Pues bueno, digo, lamentablemente a veces denuncian solo por denunciar. Pero bueno, entonces invito a los creyentes que suban y me puedan dar su punto de vista, ¿no? Ya vimos las definiciones, pero les doy un ejemplo. Un testimonio para mí es una de las enseñanzas más dañinas, más coercitivas que tiene la iglesia de Jesucristo, de los santos, bla, bla, bla. Porque cuando tú haces un ancla emocional, según la psicología, cuando tú haces un ancla emocional contra una verdad o una mentira, así sea una mentira, vas a pensar que es cierto. ¿Por qué? Por cómo te sentiste, por cómo te sientes. Es a lo que voy. Pero eso que tú sientas que sea verdad, no significa que lo sea. Y tampoco desamerita los otros sentimientos de las demás personas. Por eso yo creo que es la enseñanza, y lo repito, que el sentimiento no hace las cosas reales, y mucha gente va a decir, no, es que no es un sentimiento, lo que normalmente dicen los miembros o te enseñan, ¿no? Es que no es un sentimiento, es una confirmación de Dios, del Espíritu Santo, porque yo como fui misionero 2 años, yo les decía a las personas, este es el ejemplo, fíjense nada más el ejemplo que dábamos, hermano o hermana, ¿no? Si usted quiere saber si esto es verdad, ¿a quién le debe de preguntar? Y me decían las personas, pues hay que estudiar, ¿no? Hay que comparar, investigar. Alguna gente me decía esto, no todas. Yo le decía, no. Si usted quiere preguntar si esto es de Dios, pregúntele a Dios. ¿Y cómo le pregunta? Por medio de oración. Pregúntele por medio de oración. Y si Dios le contesta mediante la oración, significa que es verdad. Y la gente decía, ¿y cómo me contesta? Y ya le sacábamos la escritura de Gálatas, ¿no? De amor, de dignidad, paz. Van a venir esos sentimientos a usted, hermano y hermana. Entonces, obviamente, cuando tú estás hablando, digamos, de un Dios o de algo bueno, pues te sientes bien. Y eso pasa en todas las denominaciones. No es exclusiva de la Iglesia de Jesucristo, bla, bla, bla. Pero a partir de ese momento, como misioneros, ya éramos los iniciadores o los creadores de testimonio. Me atrevo a decir esto porque yo creo que sí podemos influenciar a una persona a que se cree el famoso testimonio. Con un misionero llegábamos, cantábamos un himno para atraer supuestamente al Espíritu Santo, después hacíamos oración para supuestamente atraer al Espíritu Santo también, y después cuando les decías que preguntaran, hermano, ¿cómo se sintió cuando leyó ayer? Bien, esa es la respuesta de Dios, porque se sintió bien. Qué interesante, ¿no? Nefi Disfrazado, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, está escuchando tu reflexión. ¿Te, Súper, te, súper te escuchas? acertada. Sí, sí, Hola, adelante. ¿sí me oyen ahí? Sí, listo, disculpa, adelante. No, tranquilo, estaba escuchando tu reflexión sumamente acertada, ¿no? Incluso en psicología se sabe que cualquier mentira, si la repites lo suficiente, te la terminas creyendo, la terminas aceptando como verdad. Entonces es bastante manipulativa esta tesis, y peor cuando te dicen cosas como lo que decía Boy K. Packer, ¿no? Que el testimonio lo encuentras dándolo, ¿no? Eh, Que tenías que compartirlo, ¿no? Si no tenías uno. claro, así no lo tengas, compártelo, pero a ver, es una contradicción errónea, porque una contradicción totalmente, porque, a ver, si yo no tengo un testimonio, sin embargo, quiero pararme al púlpito a dar algo que no tengo, primero, que no lo tengo, y supuestamente en ese proceso de dar algo que no tengo, lo voy a obtener. O sea, cuando simplemente lo que está sucediendo ahí es que estoy activando un proceso dentro de mi cerebro que se llama sugestión. O sea, no tiene sentido. Aparte, si, como decía, compartí en el live de hace un rato, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Biblia, digamos, los que son todavía creyentes, ¿no? En el caso de la Biblia, pues hay evidencia arqueológica de la Biblia, que por último, si no te basta una confirmación espiritual, pues bueno, hay evidencia arqueológica de ciertas cosas, lugares y personas. Pero con el libro de Mormón no hay absolutamente nada de eso. Entonces yo me planteo, bueno, entonces ¿para qué le voy a preguntar a Dios si el libro de Mormón es verdadero cuando la evidencia misma, así a simple vista, me dice que no es verdad? Entonces, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo preguntando algo que es tan evidentemente falso? Al menos eso siento yo al respecto.
Pero sí, No, es bastante, es una práctica bastante manipulativa, sobre todo cuando a los niños se la hacen. A los niños que los cogen y los dejan, los hacen parar en el púlpito y está la persona susurrando y el niño a veces no sabe ni hablar y dice la iglesia verdadera y todos decimos, ay, qué lindo, pero realmente es un daño que se le está haciendo a ese niño, inculcándole, primero inculcándole falsedades, segundo, tratando de implantarle ideas que los niños no tienen la capacidad de cuestionar, como para decir, a ver, esto que me estás diciendo, bueno, ¿lo puedo aceptar o no? No, porque como viene de papá y mamá, es algo que los niños van a aceptar sí o sí. Entonces, es todo como que bien diseñado y planificado para llevar a cabo esta lavada de cerebro desde muy chiquitos. Y es una treta bastante sucia, una táctica bastante baja. Y realmente es totalmente. control mental, si te pones a pensar. Es puro Sí, control mental. totalmente de acuerdo. Y justamente mencionaste, bueno, hay varios puntos que mencionaste muy interesantes, pero me voy por uno, pues específicamente la sugestión, ¿no? Para un paréntesis, las personas que van entrando a live, si no, bueno, apenas están retomando el hilo, ya hablamos de qué significa el testimonio en un diccionario a nivel mundial, según la Real Academia Española, y se significa aseveración, o sea, testiguar que estuviste ahí ocularmente para decir que algo es verdad. Pero si tú lo buscas en la definición de la guía de estudio de las escrituras para los mormones, dice que es una confirmación espiritual que da el Espíritu Santo y que es algo que se percibe como verdad. La palabra percibe yo creo que es la clave. Entonces, la iglesia se inventa muchas definiciones o las cambia. Y lo que dijo Nefi, esto te lleva a una sugestión. Era lo que hablaba ahorita de la misión, ¿no? De que creo que tú también fuiste misionero, ¿no, Nefi? Sí, en el Y, 2000, de Ah, 2002. bueno. Y me imagino que también, bueno, también mucha experiencia debe tener, pero el hecho Por que llegabas a supuesto. una casa, les cantabas, preparabas el Claro, claro. ambiente, Es les inducir a pe- la persona, estás induciendo a la persona. exacto, les pedías reverencia, les pedías que por favor apagaran su televisor, por favor, ¿puedo apagar Así nuestro es. televisor? Para invitar Ujú. al espíritu, ¿no? Y cuando empiezas a inducir este tipo de cosas, pues obviamente se van a sentir bien, ¿no? Hay personas que también dicen, es que yo tengo un testimonio, que el templo es verdad. Y yo les he preguntado, ¿y cómo sabes? Bueno, es que cuando voy me siento tranquilo, siento paz. Y le digo, pues claro, ¿cómo no te vas a sentir así? O sea, estás yendo a un lugar lujoso, donde no se puede hablar fuerte, porque hay una psicología en los colores, ¿no? Los color blanco atrae la Así paz, la es. tranquilidad. Así es. El diseño, aunque tiene cosas, eh, pues cositas antiguas, estilo barroco, así, es muy minimalista porque también ayuda a que los espacios se vean limpios, pues obviamente vas a sentirte tranquilo, ¿no? Es como si te vas a, no sé, a un lugar tranquilo, a un sauna o algo, también te vas a sentir tranquilo, ¿no? Pero lo enlazan por esta tranquilidad y el sentimiento es lo que para muchos de los miembros hacen que sea verdad. Eso, y lo vimos ahorita, ¿no, Nefi? En el live, había una persona, no Ujú. recuerdo el nombre de esta señora, que muy groserito también, se ofenden cuando les contestamos fuerte, pero ellos sí atacan, ¿no? Entonces, en Ujú. el nombre de Dios, supuestamente, defendiendo su verdad. Eh, y literal, estaban enseñando las cosas de la página de la iglesia y decían, no, es que ¿quiénes somos para juzgar a Dios? No, justificando todo porque al final ella decía, ustedes también pueden saber que es verdad, pregúntenle a Dios, yo tengo un testimonio. Por eso el tema de hoy es ese, porque no, ya no logro hacer un clic en mi cabeza cuando sabes cómo pasó cosas como la poligamia, ¿no? De José Smith, como cuando sabes el racismo a las personas afrodescendientes, cómo lo puedes enlazar y justificar por el testimonio, ¿no? Que básicamente son sentimientos. Digo, yo al menos no puedo justificar todo eso malo que ha pasado en la iglesia y decir, bueno, pero la iglesia es verdadera porque yo cuando oré sentí que es verdad. Ahí yo no ato el cable, ¿no? No tiene sentido porque, o sea, la historia y la evidencia es arrolladora. O sea, ¿qué puedes decir tú? O sea, si estoy viendo que José Smith hizo lo que hizo cosas muy aberrantes, no puedo entonces conciliar eso con la idea de que sea un profeta. Entonces hizo todas esas cosas.
O la gente dice, no, es que cometió errores como hombre, no, pues pero si es profeta no debería cometer esos errores. Y más Entonces, cuando habla como profeta, supuestamente. exacto. Entonces cuando les conviene habla como profeta, cuando les conviene habla como hombre. Entonces, ¿cuál es? Y así nunca toman responsabilidad de lo que dicen cuando cambian de opinión porque un buen día les roncó. Totalmente. Alfred, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo estudié pedagogía y cuando están hablando de esta inducción que le hacen a los niños es como muy, a ver, como muy violenta, que alguien esté soplando lo que tienen que decir. Soplar es como pedirle que repita las mismas palabras que un adulto. El punto es que los niños, en general, la mayoría de los niños son concretos, no son abstractos. Entonces, cuesta mucho de que ellos puedan hacer esta abstracción de decir, soy testigo o doy mi testimonio de algo que no veo, de algo que no estuve presente y no podría hablar de algo que no vi. Entonces, inducirlo a forzar una abstracción como un testimonio, como fe, como la oración, es súper complejo, es casi traumático para un niño. Por eso que a los niños les cuesta mucho las matemáticas y la geometría. Si tú no lo graficas con cosas concretas, los niños no les cuesta mucho porque los números y la geometría es abstracta. Entonces es difícil lograrlo eso si no es de a poco. Es como ir de lo básico hasta lo más complejo. Por eso recién los niños no sé cómo se llamarán en sus países, séptimo, octavo grado, ya enseñanza media, logran esta abstracción, ¿no? Y en cuanto a los ambientes que ustedes describen de las capillas, de los templos, lo he visto en internet, claro, el color, el tipo de pintura que colocan, que no es, si se han fijado, siempre es como siempre el mismo color o una gama de colores muy repetitivos, el color del piso, el color de las lámparas. Entonces, eso crea un ambiente como de paz, de tranquilidad, etcétera, etcétera. Entonces la gente se siente eh, como tranquila, como a gusto, como decir, aquí está la presencia de Dios. Y eso la religión en general lo han utilizado desde siglos, ¿ya? Pretendiendo hacer una analogía de lo que está en el cielo o cómo es el paraíso. Eso lo han utilizado mucho, hace 2000 años, y yo creo que incluso más, ¿ya? Entonces es una analogía solamente, pero es para crear un ambiente espiritual, un ambiente que está fuera de la realidad. No sé si quedó claro con lo que digo. Sí, sí, totalmente. Y Sí, eso sí, sí. pasa, eso para las personas que se van uniendo, porque veo que entraban una y salieron otra, eh, para la Iglesia y la Real Academia Española, la palabra testimonio tiene dos significados diferentes. En la Iglesia, si ustedes lo buscan, lo que ya dije, es confirmación espiritual y lo que percibes como verdad. Para el resto de la humanidad es aseveración, ¿no? Atestiguación de ocular de estar ahí, ¿no? Entonces, lo que decía Alfred muy interesante era lo que tocábamos, ¿no? Como misioneros, inducimos para que las personas se cree un ambiente y poder inducirlos a esta supuesta respuesta espiritual en el templo, con los colores, con la decoración, con el silencio, que le llaman reverencia. También es un ambiente que da esto, ¿no? Pero no quiere decir que sea exclusiva para la iglesia de Jesucristo, de los santos, bla, 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 ¿no? Los mormones. Entonces, cuando una persona se niega a ver los hechos vergonzosos que ya mencioné de la iglesia, como José Smith casándose con mujeres casadas, con niñas, el racismo por más de 100 años en la iglesia, que no le dan el sacerdocio a las personas de color, ahora los nuevos escándalos de hace unos años, la iglesia haciendo empresas fantasmas, que invierte, o sea, invierte en Walmart, invierte en Google, invierte en empresas como Lockheed Martin o Boeing que generan tecnología para conflictos bélicos. A pesar de todas estas cosas, o José Smith simplemente metiendo la cabeza en un sombrero
porque ahora la iglesia acepta que así supuestamente tradujo el libro de Mormón, metiendo la cabeza en un sombrero con una piedra evidente, a pesar de ver cosas muy claras que te da a ver que es una secta, que es mentira, todo lo que aprendiste o te engañaron, la gente se escuda con el sentimiento, con el testimonio. Y una práctica muy, quiero decir, manipulativa por parte de los líderes cuando alguien está en el proceso de dejar de creer es recuerde cómo se sintió cuando se bautizó, recuerde cómo se sintió cuando fue al templo. Esas anclas sentimentales las utilizan como el testimonio para que no te vayas, ¿no? Entonces, otro punto, y vamos a iniciar con eso. ¿Ustedes qué opinan de lo que ustedes dos ya dijeron? Desde niños se les está instruyendo a que tengan la aseveración que la iglesia es la única verdadera. Yo recuerdo algo que ahora me da mucho cringe, que la verdad siento hasta incómodo, cuando veo a los niños que le ponen una plaquita que dice futuro misionero. Desde ahí tú ya le estás incentivando que tiene que ir a una misión, ¿no? Desde pequeño se te enseña a diezmar. Los manuales de la iglesia enseñan que los niños pequeños deben de diezmar, no por el dinero, sino para empezar a poner su confianza en Dios. Entonces, es una manera muy, muy, híjole, muy bien organizada de cómo implantar este sentimiento, ¿no? Ese testimonio. Y hay personas que yo conozco muy inteligentes dentro de la iglesia que no la dejan por el testimonio, que al final de cuentas solo son sentimientos. Entonces, no sé, en tu caso, bueno, Alfred sabemos que él conoce mucho porque estudia las religiones de un punto crítico, pero en el caso de Nefi disfrazado y yo fuimos misioneros, fuimos a testificar que la iglesia era verdadera y fuimos a testificar engañados, porque el punto aquí es, engañamos a otro. La gente dice, yo testifico que el libro de Mormón es verdad porque oré. Pero alguna vez han orado, Padre Celestial, dime si realmente José Smith metía la cabeza en un sombrero con una piedra evidente para saber si es verdad. Nadie de aquí ha orado preguntando eso, obviamente, ¿no? Porque la información fue oculta, fue incompleta. Entonces, mi pregunta es, ¿podemos tener un testimonio cuando nos dan información incompleta? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que hay personas que tienen una, no sé si disponibilidad mental, que se creen este cuento, o sea, se lo creen aun cuando podrían saber y conocer la realidad completa de los mormones. Y así hay otras personas de otras religiones que también creen el cuento y no cuestionan. Ese es el punto, no cuestionan, no investigan, no, porque como que caer en el cuestionamiento es ir en contra de la religión, ¿ya? Y evidentemente aquí los mormones, cuando tú vas, que tú la respuesta o el cuestionamiento, entonces eso no es de Dios. Entonces cuando dicen testimonio, el testimonio va siempre acorde a lo que te pide la iglesia. No sé si me explico. Siempre va a ser, sí, yo testifico que esto es verdadero. Pero Claro. ¿qué es verdadero si no tengo la información completa? Entonces, es autosugestión. Por eso que hablan de testimonio y después pasan al concepto de percibir. Por ejemplo, yo coloqué ahí en los comentarios, a veces aquí en Chile hay 30 grados de calor, pero en mi casa no hacen 30 grados de calor y yo siento frío. Entonces, esa percepción por los sentidos, ya, es como muy relativo. Entonces te dejan al margen de decir, pero usted siente su testimonio como alegría, como esperanza, como ganas de hacer un acto de caridad. ¿Cómo lo percibe? ¿O percibe su testimonio en afirmar que el libro de Mormón es verdadero? Pero bajo qué fundamento lo está afirmando? Entonces es como que te llegan al campo de lo ambiguo y también ambiguo entre comillas, porque si no testificas de algo puntual, entonces no es el testimonio del Espíritu Santo, entre comillas. Así es, Alfred, muchas gracias. Miseta, Exmo Pablo, bienvenidos, ¿cómo están? Adelante. Hola, hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Espero que todos estén bien. Tengo una cosa interesante en relación a lo que es el adoctrinamiento de los niños y mencionabas acerca de lo que es la psicología
de que le estabas como alimentando ese sentimiento a un niño, ¿verdad? Entonces, fíjate que en psicología hay algo que se llama condicionamiento operante. El condicionamiento operante es que tú vienes y empiezas a dar estímulos para esperar cierta respuesta basada en el estímulo, ¿verdad? Pero llega el momento en que tú ya ni siquiera necesitas dar el estímulo, sino que ya eso va solo, ¿verdad? Entonces, sí, definitivo que eso es lo que se le hace a los niños, y no solamente a los niños, ¿verdad? Sino a los adultos también, para que eventualmente, pues igual ellos van solos, ¿verdad? Ya ellos, podría decirse que el estímulo llega por mano de ellos mismos, ¿verdad? Para que pues se sigan ellos dando la misma respuesta y así, así, ¿verdad? En el futuro. Qué interesante, ¿verdad? No, y La otra cosita, dime, te escucho, adelante, adelante. no, discúlpame que te interrumpa, pero para cerrar y darle fuerza a tu idea, que es correcto, digo, nomás mi set es psicóloga para que sepan, o sea, no está hablando de algo que no conozca, pero fíjate, como tú dices, también para los padres, en Doctrina y Convenios 68, se lo repito, Doctrina y Convenios 68, versículo 25, ustedes pueden ir a buscar, aquí se da la manera de coerción, de amenaza hacia los padres para que empiecen con esta doctrinación de los hijos. Lo voy a leer, Doctrina y Convenio 68-25, ¿no? Dice, y además si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, ojo, si no les enseñan básicamente la doctrina de la iglesia, a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Doctrina y Convenio 68-25, totalmente contrario a lo que dice el artículo de fe número 2, que dice, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Pero en Doctrina y Convenios dice que si tú no bautizas a tu hijo a los 8 años, ni le enseñas el mormonismo, el pecado será sobre la cabeza de los papás, ¿no? Qué El interesante. pecado te castiga. Exacto. Sí, yo la verdad hay cosas que nunca le compré a la secta, empezando por esa, porque pues obviamente los que hemos tenido hijos y que han llegado a la edad de 8 años, tú entiendes perfectamente cuál es el pecado que puede cometer un niño, ¿verdad? Y yo siempre pensé, bueno, y si me caen a mí, que me caigan, esos son mis hijos, ¿verdad? Buenas noches. Aquí hay una persona que se llama Lucas00 y él dice un comentario de que a nosotros desde niños en la iglesia se nos enseña a obedecer y tenemos que obedecer. Eh, Realmente no es obedecer, es simplemente adoctrinar. Mañana, que es primer domingo del mes, quiero que se den cuenta en los testimonios cuántos niños pequeños menores de 5 años pasan a dar su testimonio y atrásito están los padres diciéndoles qué es lo que tienen que decir. Y ahí se van a dar cuenta de cuál es esa adoctrinación. Es correcto. Es correcto. La otra cosa que quería mencionar en relación a lo que son los testimonios, Adelante. y si lo ponemos en un ámbito como un poquito más serio, tal vez pongámoslo en un ámbito de un tipo legal. O sea, tú vas y si tú eres testigo en algún juicio, tú puedes ser testigo siempre y cuando tú hayas estado presente y tú puedas dar fe, pero no una fe de creencia, sino una fe de algo concreto, ya sea que tú tuviste pruebas en tus manos, que tú fuiste observador de algún proceso criminal, ¿verdad? En este caso estamos hablando de un juicio, o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, tú no puedes venir y decir, es que, digamos, el acusado, ¿va? Yo creo que fulanito es una buena persona, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué cree usted que es una buena persona? Pues porque yo oré y yo sentí en el corazón que era una buena persona. Entonces tú no puedes llegar a decir eso delante de un juicio. E incluso es más, a veces, a ver, cuando son en un juicio, está el denunciante y el denunciado. El denunciado tiene que llevar testigos y el denunciante también. Y en muchos casos,
eh, el tribunal, el magistrado se entera de que hay otra persona que no está presentada como testigo, la obliga por ley a ir a presentar su testimonio, ¿ya? Por ejemplo, aquí en Chile ha sucedido muchos casos respecto de eso, que una persona vio que fue testigo de un accidente, por ejemplo, o de un hecho delictivo, y la logra localizar la policía y el juez, el magistrado, obliga a esa persona a ir a prestar su testimonio, aunque las partes no lo lleven, ¿ya? Y te llega una citación del tribunal y tienes que presentarte sí o sí al tribunal a contar lo que tú viviste, tú lo que viste, ¿ya? Son hechos concretos. Totalmente, como hechos concretos, perdón, porque para algo legal, digo, obviamente no van a andar jugando para decir, ah, yo sé que es verdad, ¿no? Tiene que haber hechos y si la persona miente, tiene obviamente pues una consecuencia, ¿no? Contrario acá, ¿no? Que simplemente es una aseveración de que te sentiste bien. Ahora, ¿dónde quedan los testimonios de las otras creencias religiosas, ¿no? Porque algo que siempre dicen los miembros y que se están alejando de su esencia, pienso yo, muy mi punto personal, sabemos que en el libro de Mormón se enseña que solo hay dos iglesias, la de Cristo y la del diablo, ¿no? Y ellos creen que son la iglesia de Cristo, la única verdadera, la de Dios. Por tanto, todas las otras denominaciones son del diablo. Cuando se le aparece supuestamente Elohim y Jesucristo ahí a José Smith, y le dice que todas las otras denominaciones religiosas son una abominación, ¿no? Por eso él tiene que restaurar supuestamente. Entonces, ¿por qué desechar todos los otros testimonios de las otras personas y por qué hacer el testimonio de la iglesia de Jesucristo, de los santos, bla, bla, los mormones como el único verdadero? No sé qué opinan ustedes. Yo creo que, pues sí, perdón la palabra, pero es muy hipócrita decir que su testimonio es real cuando invalidan el testimonio de otras creencias, ¿no creen? No solo eso, sino que también eh, no se dan cuenta de que están, según ellos, testificando, primero de algo que no vieron, segundo, están testificando de cosas que tienen toda la evidencia en contra, ¿sí? Hay toda la evidencia en contra de lo que los mormones van a testificar mañana en su reunión de ayuno, hay toda la evidencia en contra, están dando falso testimonio entonces. Entonces cuando se paran en el púlpito de la capilla el primer domingo del mes, están pecando realmente, están dando un falso testimonio. Ahora, volviendo un poco al tema del testimonio y las definiciones de testimonio que bien hiciste en leer al inicio, Italox. Eh, Existe la definición que tiene la iglesia, que es ese sentimiento, que no, que te sientes bonito y la, versus la definición real de lo que es un testimonio que implica que tú estuviste ahí, ¿verdad? Como en el caso de algún evento, ¿no? Algún evento que se va a corte, ¿verdad? Los testigos son las personas que estuvieron ahí, ¿correcto? Hasta ahí me siguen la idea. Sí, claro. Bueno, ya, ok. Entonces, en el caso de José Smith, en el caso del mismo, vamos con el mismo José Smith, no nos alejemos, no nos vayamos muy lejos. Con el mismo José Smith que supuestamente vio al padre y al hijo y que no sé qué, y que eso lo calificaría como profeta, entre comillas, y testigo especial de Jesucristo, pues él mismo escribió varias versiones de la primera visión. Él mismo las escribió de su puño y letra y todas se contradicen. Entonces, el testimonio de José Smith tampoco sirve. Tampoco sirve. Primero porque lo escribió 12 años. La primera versión de la primera visión la escribió en el 32, 1832. 12 años desde que supuestamente pasó todo en 1820. En una de las versiones dice que tenía 14, en otra dice que tenía 16, en una dice que vio a Jesús solo, en otra dice, en la que está la oficial, que es de 1838, que es la que tenemos en la triple, que es la que enseñan los misioneros a los investigadores. En esa dice que tenía 14 años, ahí vio a Dios al Padre y Jesucristo. Supuestamente vino Satanás a quererle impedir y hacer la oración. En otras versiones ni siquiera menciona a Satanás, en otras versiones cuenta que vio ángeles. Entonces, hermano, brother, José Smith, loco, o sea,
si tú fuiste el testigo de eso, ¿por qué escribes varias versiones de lo mismo que se contradicen? Entonces, o una es cierta o ninguna es cierta. Pero en el momento en que este testigo, José Smith, escribe cosas tan contradictorias sobre el mismo evento, él mismo está tirando abajo su testimonio, porque su testimonio no es válido. Si tiene tantas contradicciones, pues no es un testimonio válido. Mira, yo que he estudiado varias religiones, he leído bastante del tema, me llama profundamente la atención el hecho de que la secta haga tanto hincapié en este tipo de conceptos de testimonio. Eh, yo he hablado con testigos de Jehová, he hablado con católicos, y con varias otras denominaciones evangélicas también, muchas, y son los únicos que le dan énfasis a este concepto de que la persona tiene que obtener un testimonio. En cambio, las otras religiones o denominaciones cristianas es como bien difícil que alguien esté diciendo por las redes sociales o por o si te encuentras con alguien en otro lugar, que te esté diciendo, no, yo testifico que esto es así. Es, eh, es la única que yo conozco que le den énfasis a esto. Y claro, se basan en esa famosa carta de Santiago donde dice, si usted no te pregúntele a Dios, qué sé yo. Eh, pero esa carta de Santiago es una carta, ¿cómo le llaman una carta que fue escrita y que nadie sabía dónde querían colocarla porque no iba a pertenecer al canon bíblico porque no tenía ningún fundamento de que existiera y que la colocaran, ¿ya? Y finalmente la colocaron ahí, pero no es que tenga una doctrina o tenga el pensamiento de Jesucristo, era como colocarla nomás. Entonces ahí se basan ellos en decir, usted pregúntele a Dios si lo que está diciendo es verdadero o lo que cree es verdadero o no. En cambio, en otras, cuando dicen porque alguien que escribió ahí de testificar, que todas las religiones testificaban, pero testifican de su fe. El más que tener un testimonio es testificar de lo que creen, eh, Oh, de lo que hacen en cosas concretas, ¿ya? Yo, Dios me dio, o Jesucristo, pues si sigo a Jesucristo, Jesucristo pidió de que que tuviéramos caridad con el prójimo. Entonces yo sí hago algo por el prójimo, y estoy haciendo lo que Jesucristo me pidió. Entonces doy testimonio de que yo practico esto, lo hago hechos concretos. Y en ese sentido sí puede ser un testimonio porque yo sí lo hago. Yo sí ayudo al pobre, yo sí ayudo. Si yo voy acá, visito al preso, visito al enfermo, sí yo hago algo y puedo testificar de eso. Fíjate, ahorita que hablabas, Alfred, se me vino a la mente una cita que recuerdo que había dicho este Ox, que es obviamente un falso apóstol de la iglesia de Jesucristo. Ahorita creo que es consejero. Bueno, Oaks en el 2008, en La Liajona, él dio, bueno, hay un discurso de él, en la página 26. Y fíjense lo que dice, un testimonio del Evangelio es un testigo personal que el Espíritu Santo atestigua. O sea, la verdad está muy rebuscado, lo voy a volver a leer. Un testimonio del Evangelio es un testigo personal que el Espíritu Santo atestigua a nuestra alma que ciertos hechos de importancia eterna son verdaderos y que sabemos que lo son. Pues entonces, ¿para qué necesitas un paréntesis? ¿Para qué necesitas que te atestigues si ya sabes que lo son? Pero bueno, dice, entre esos hechos se incluye la naturaleza de la Trinidad, nuestra relación con sus tres integrantes, la eficacia de la expiación y de la realidad de la restauración. Y en la misma página, si tú buscas en la página de la iglesia testimonio, te va a salir, cuando te explica qué es un testimonio, dice, aparte de lo del Espíritu Santo, dice que el fundamento de un testimonio es el conocimiento del Padre Celestial, que el Padre Celestial vive y que nos ama. Ok, bueno, eso lo dicen muchas creencias. Y que Jesucristo vive, que es el Hijo de Dios y que llevó a cabo la expiación, o sea, el sacrificio, ¿no?
Y luego meten esto, de que José Smith, ese profeta de Dios que fue llamado a restaurar el Evangelio, de que somos guiados por un profeta en la actualidad, y de que la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos, bla, 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 es la iglesia verdadera del Salvador sobre la tierra. Con este fundamento el testimonio crece para incluir todos los principios del Evangelio. La verdad, Uf, es súper pues, rebuscado lo que escribió. y Yo siempre, aparte, nada que ver con la definición en cualquier diccionario, ¿no? O sea, le meten muchas cosas y siempre unen a Jesucristo con José Smith o la iglesia, ¿no? Porque Jesucristo es el punto común para muchas otras creencias. Eso se llama ensalada de palabras, lo que acaba de decir Oaks, ensalada de palabras, y eso es típica estrategia narcisista, de personas narcisistas y organizaciones narcisistas, como un double speak, un doble discurso que no dice, habla, pero realmente no dice mucho, no define nada. Totalmente. Luego más abajo. eh, Adelante, eh, Alfredo, adelante. sí, 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 pero si se dan cuenta, lo que él dice es como todo fuera de la realidad, de lo concreto. O sea, ¿quién puede decir o afirmar Jesucristo vive? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a afirmar? ¿De qué manera? Tendría que verlo, tendría que haber estado ahí, tendría que ver que está en el cielo junto a Dios y qué sé yo, y que está concreto, de cuerpo concreto. Eso es imposible. O sea, es como Claro. jugar con algo que no existe, que no es real, no es concreto. O sea, eh, si nos vamos por la parte de la creacionista, que Dios nos creó a nosotros, cosa que, bueno, yo personalmente no creo en eso, nuestro organismo como seres humanos es incapaz de visualizar más allá del 15% de la realidad. Eso lo han definido científicos. O sea, tú puedes ver una mínima parte de lo que es concreto y real. Lo demás no lo ves. No, existe, pero no lo puedes percibir con tus sentidos. Sí, 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 totalmente existe, pero pues ¿cómo puedes reafirmar, no? Dios vive si no lo estás viendo totalmente, No, Alfredo. Disculpe imposible, imposible eso, inter- no. sí, disculpe mi internet como que se lagueó un poco. Más abajo, y quiero que me digan a ver qué opinan, dice, parte del desarrollo del testimonio se produce cuando se comparte con otras personas. En la iglesia el testimonio se expresa a menudo en reuniones de ayuno y testimonio, en las clases que se imparten y en conversaciones con los miembros de la familia y amigos. A mí se me hace esto muy, como decía Nefi disfrazado, creo que al inicio, ahorita voy a buscar el discurso cuando dicen, si no tienes un testimonio, creo que fue Ballard, compártelo hasta que lo tengas, ¿no? Aquí lo vuelve a retratar con otras palabras, ¿no? Que Fue parte de Packer. este Packer, discúlpeme, sí. Ujú. Gracias por corregir. Y dice, por parte del desarrollo del testimonio se produce cuando se comparte con otras personas. A pesar de que no lo tengas, ¿no? En eso estamos de acuerdo, porque es lo que enseñan. Aunque tú no lo tengas, compártelo, pues para que se desarrolle, ¿no? Aquí alguien está diciendo, un testimonio en el ámbito jurídico no es lo mismo que un testimonio de fe. Pues bueno, el testimonio de José Smith, en vista de que él mismo escribió varias versiones del mismo evento de la primera visión y todas se contradicen, pues es un testimonio que en el ámbito jurídico no tiene absolutamente ninguna validez. Y en el ámbito lógico y pensante de todos nosotros no tiene ninguna validez, porque se contradice. Así de sencillo. Entonces el testimonio de José Smith no tiene Fíjate, ninguna validez Nefi, en ningún ámbito. fíjate, Nefi, disfrazado que tienes toda la razón, y a eso iba, ¿verdad? Porque tanto en un ámbito jurídico como en un ámbito de fe, no debería de haber variaciones. O sea, ¿por qué tendría que haber variantes en una y en otra no? Si al final Exacto. se supone que es la verdad, si al Y lo final escribió se él mismo. supone que Lo el... peor es que él mismo lo Exacto, escribió. Es lo peor de exacto, todo. exacto. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, es cierto, quizás sean dos cosas diferentes o dos, o sea, no sé si le podríamos llamar materias, ¿verdad? Diferentes. Mm. Sin embargo, aunque los conceptos son distintos,
las características deben ser las mismas. O sea, no deben de tener variantes, deben de ser sobre un hecho concreto y deberían de ser sobre que las cosas o los elementos que están adentro de ese testimonio no van a variar. Así es, como tú dices, pueden ser ámbitos diferentes, pero en esencia las versiones deben cuadrar, ya sea en el ámbito judicial o en el ámbito de Claro, la fe o en el ámbito que tú quieras, las versiones total. tienen que concordar para que sea algo cierto, y si no concuerdan, pues algo pasa ahí, hay un gran problema. Y de hecho, ahí Exactamente. estaría, digo, en esa separación no estaría mal entonces que la iglesia modificara el concepto, ¿no? En lugar de solo dejar testimonio, poner testimonio de fe o testimonio de creencia religiosa, o sea, más específico, porque si solo dice testimonio, pues sabemos que no tiene nada que ver con el significado de la Real Academia Española, ¿no? Exacto. Ahí sí sería un buen punto para que ellos pudieran excusarse, ¿va? Decir, ¿sabes qué? Pues yo no estoy hablando de un testimonio en general, como todos los conocen, sino de algo espiritual, ¿no? Que según la iglesia es lo que percibe la persona como verdad por la influencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué beneficios ustedes recuerdan como miembros de la iglesia que se obtienen por tener un testimonio? Hay algunos que se mencionan aquí. Dice, nos brinda esperanza y alegría, nos ayuda a cultivar un espíritu de optimismo y felicidad, nos motiva a escoger lo justo, nos motiva a acercarnos más a Dios, nos permite mantener un curso estable en tiempos de prosperidad, nos permite vencer las dudas y el temor en épocas de adversidad. ¿Ustedes qué opinan de Yo esto? te quiero responder a eso. Yo te quiero responder a eso. Date cuenta de que todas las cosas que tú mencionaste son netamente autopercepción. No son verdades, son autopercepción. Y es ahí donde entra el modelo Byte del control sectario, el control el control de las emociones y la manipulación de los sentimientos. Por eso es de que la iglesia se enfoca tanto en los sentimientos, tanto en las emociones, que mandan al carajo la evidencia que hay, ¿no? De todo lo que se ha dado dentro de la iglesia, ¿no? Que el libro de Abraham, que la poligamia, ¿no? Si usted siente que es verdad, siga ahí, síganos dando dinero, síganos dando diezmo para invertir, ¿no? En empresas Ok. fantasma, en Lockheed Martin, en Raytheon y empresas de armas, ¿verdad? Entonces, esa es la situación, ¿no? La iglesia utiliza mucho los sentimientos para manipular a los borreguitos que están ahí. Y mañana se van a dar cuenta de eso. Yo siempre lo digo, el día de testimonios es el día de la manipulación total. Hay gente que se va a parar a llorar ahí y decir, yo sé que José es un profeta. Lo puedo sentir en mi corazón, hermanitos. Y todo el Ay, mundo va a Es estar como que, llorando y todo el mundo va a estar, qué hermana tan espiritual, ¿no? es como que yo Pero, esté en una corte acusado de un crimen y que toda la evidencia esté en mi contra, de ADN, prueba de pólvora, lo que sea, todas las pruebas en mi contra, y ya cuando no me puedo defender, yo le digo, señor juez, yo sé que yo no fui y soy inocente. Claro, sí. Me van a absolver en ese momento. Ah, ok, le vamos a creer, solo porque testificó. Pero claro, pero tiene toda la evidencia en contra. No importa, vamos a dejarlo libre porque testificó que él no fue. O sea, es lo mismo. Es Hay totalmente otro, sin sentido. sí, hay otro punto Es que, algo que no tiene sentido. No tiene sí, sentido común para nada. hay otro punto que es muy curioso. Yo no sé si han leído o visto la película Las Brujas de Salem, donde, o cualquier otra, por ejemplo, la aparición en Fátima o en Lourdes. Sobre todo en Fátima, en 1914, 1917, habían como no sé si 200.000 personas observando todo este evento, y resulta de que todos afirmaron que se movió el sol, todos afirmaron que se movió el sol, pero era como una especie de histeria colectiva. Entonces, claro, cuando una persona se para en el púlpito y empieza a hablar y dar su testimonio y este desgarramiento de emociones, desbordamiento de emociones, entonces las otras personas perciben esto y lo hacen suyo, pero no es porque sea real, sino que es solamente una percepción psicológica, emotiva, pero no es que sea verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, en estas
cosas en estas reuniones donde la gente eh, se desborda emocionalmente y las otras personas se paran y a dar vuelta a decir su testimonio, la percepción que sienten, lo que creen que sienten en su corazón, pero es como una cosa como muy como de histeria colectiva más que nada. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias evangélicas también, que empiezan a danzar, a moverse para allá, empiezan a hablar supuestamente en lenguas que nadie les entiende, y es como efecto dominó, uno empieza después del otro. Entonces, eso no significa que el Espíritu Santo viene y que este Espíritu Santo me está diciendo y está poniendo palabras en mi boca, es una charletería, es un show nomás. Fíjate, Alfred, que ahorita me encontré aquí en la misma página de la iglesia, cómo también te enseñan hasta cómo compartirlo, ¿no? No sé, a los que fueron miembros les tocaba que se subía un hermano y contaba toda su historia y a veces los líderes lo reprendían. A mí me tocó verlo porque decían, no, es que el testimonio tiene que ser conciso, hasta nos daban claves, ¿no? Tienes que testificar, no sé, el profeta de esto, o sea, cosas muy específicas. Este, y por ejemplo, ahí en marzo del 2019 dice cómo compartir el testimonio de una manera más natural, ¿no? Obviamente dice que esto es verdad y luego dice hágalo simple y te da muletillas como me gustaría dar mi testimonio, sé que Dios contesta las oraciones, pero luego hay unos ejemplos y quiero saber qué opinan ustedes. Dice, amóldese al flujo de la conversación natural. Es decir, si tú estás platicando con alguien en el trabajo, no sé, donde sea, en el bar, bueno, no en el bar, no, en cualquier otro lugar, amóldate a la conversación. Dice, alguien le pregunta sobre su fin de semana, fue genial. Eso es lo que normalmente la gente contestaría, me fue viendo. Pero dice, pero usted responde, la iglesia fue justo lo que necesitaba. Otro ejemplo, alguien le expresa compasión después de enterarse de un desafío que usted está pasando. Lo siento mucho. Usted responde, gracias por la preocupación. Sé que Dios me ayudará a salir de la situación. Él siempre ha estado a mi alcance. Otro ejemplo, alguien comenta, espero que este clima horrible cambie pronto. O el autobús está retrasado. O mire ese tránsito. Usted podría responder, estoy seguro de que Dios ayudará a que todo se solucione. A mí me parece muy mecanizado, ¿no? Ya como que mucho marketing de venta. Ned Flanders. Todo lo resuelve dando testimonio. Ned Flanders. Y luego dice, compartan sus experiencias, estén preparados, siempre hay una oportunidad para compartirlo. Y bueno, el testimonio puede cambiar vidas, ¿no? Esto es lo que dice la página oficial de la iglesia. O sea, imagínate en una conversación normal, estás en el trabajo, oye, ¿cómo te fue el fin? Ah, muy bien. Tu respuesta según la iglesia debe ser algo como que, excelente, la iglesia es justo lo que necesito en mi vida para ir los domingos. O sea, yo creo que muchos miembros no lo hacen así, ¿no? Pero es el modelo que da la iglesia como ejemplos. Ah, claro que siempre tienes que estar hablando de la iglesia, pues, ¿no? Porque todo el mundo es un misionero y cualquier conversación es una oportunidad misional. Y de verdad que uno se pone fastidioso metiendo el tema de la iglesia en todo, hasta en la sopa. De verdad que es fastidio. Mira, aquí en Chile hay muchas empresas y creo que hay como una norma general que tú en tu trabajo, en tu ambiente laboral, está prohibido hablar de religión. Tú no puedes hablar de ningún tipo de denominación ni estar haciendo proselitismo entre tus colegas de trabajo, eso por ningún motivo. Y si la persona no lo hace, bueno, lo llaman y le dicen que no puede realizar ningún tipo de proselitismo en su trabajo, en su profesión. Y además es muy mal visto hacerlo, muy mal visto. No digo que en todos los sectores, pero por ejemplo en sectores de una empresa, por ejemplo, una gerencia, en círculos de gente profesional, médico, abogado, hablar tema religión no es tema, no se toca. Así es, Alfred. Pero sí es curioso
Sí es curioso que en ambientes como de más bajo nivel socioeconómico, el hecho de que inciten o pidan testimonio se dan en sectores más bajos. Y eso me he dado cuenta de muchas, bueno, mormones y testigos de Jehová. Esa cosa es como emocional, eso se lo piden. Pero la gente como no tiene mucha preparación académica, lamentable, o no lee, no necesariamente academia, pero no lee, no investiga, entonces se deja llevar por esta emocionalidad. Pues, ¿qué te digo? Ah, ya por ahí estoy leyendo unos comentarios, por ahí dicen que somos resentidos, pero no tienen otros insultos más creativos, digo yo. Un Dios, una Siempre, fe, un siempre. bautismo, dice por ahí Luis. Sí, Eh, Super Bowl. Sí, fíjense, Perdón, perdón, a es que la- le estaba comentando una película a mi hija que me acaba de preguntar que si alguien era muy alcohólico y acá en mi país se dice bolo. Fíjense, si ustedes ponen testimonio en la página de la iglesia, les va a arrojar varios discursos. Hay uno de este apóstol que por mucho tiempo, igual cuando yo estuve activo en la iglesia y que creía en estas cosas, era como que, ay, ahí viene Elder Holland, cuidado, porque él habla como espada o así, ¿no? Tenía mucho esto de ser muy, muy directo. Era catalogado, pero en mi percepción personal como que le bajó mucho ahora que pues enviudó y ahora ese papel lo tomó el Dead Bendar, ¿no? Ahora es el que es muy osado. Pero bueno, el tema es que hay un discurso de Holland, eh, cuando ponen testimonio, lo enlazan con un discurso de octubre del 2009 que se llama Seguridad para el Alma, ¿no? Y léanlo, hace referencia que el testimonio, obviamente hacia los profetas, hacia los líderes, te da esa seguridad para el alma de saber que estás por el camino correcto, ¿no? Y él da un ejemplo, y fíjense, quiero que lo pongamos, está dando el ejemplo, él supuestamente como apóstol, ¿no? Da un ejemplo de su propio testimonio, o sea, ¿en qué se basa? Una de las cosas en las que se basa para saber que es verdad el libro de Mormón o todo esto. Dice, bueno, explica cuando, bueno, desvivieron a José Smith y a Hiram en la cárcel y dice lo siguiente, o sea, lo explica, ¿no? José estaba ahí, Hiram, tarara, y luego dice, como uno de los miles elementos de mi propio testimonio, o sea, hablando Elder Holland, de mi propio testimonio, de la divinidad del libro de Mormón, presento esto como una evidencia más de su veracidad. En esa, su más apremiante y última hora de necesidad, yo les pregunto, ¿blasfemarían esos hombres ante Dios y continuarían basando su vida, su honor y su propia búsqueda de la salvación eterna en un libro? Y que por ende en la iglesia y su ministerio, que ellos hubieran inventado de la nada. O sea, una de las pruebas del testimonio de Elder Holland, del libro de Mormón, por ejemplo, es hacer esta pregunta, que cuando fueron los últimos minutos de José Smith y de Hiram, si ellos hubieran blasfemado, negarían esto, básicamente. No sé, a mí se me hace... Qué interesante, ¿verdad? Porque al Interesante. final no sabemos qué fue lo que dijeron o lo Al que final, pensaron. al final, José Smith ni siquiera le alcanzó a decir, oh Dios, escucha las palabras y pum, lo mataron. Y lo desvivieron, perdón. Y cayó. Entonces, Yo creo que el Lo de que lo menos que pasa, estaba, de lo menos que estaba preocupado es de tener este contacto directo con Dios. Estaba preocupado de utilizar lo que tenía en la mano y defenderse. Porque creo de que yo en esa situación límite que él estaba, yo creo de que era defender su vida y desvivir a los otros y los otros a desvivirlo a él. Pues Eh, desvivió a dos antes de irse él. Y eso entonces no no se te fue, lo cuenta la secta. O estaba sea, tú no claro, armado. sabes entonces esos no se fue datos como solito. datos de Estaba historia. armado, claro. Pero él se llevó a dos. En primer lugar, estaba armado. Y yo diría, o sea, si estás pensando en un contexto de que supuestamente es una persona autosacrificada, porque eso Sí. es lo que supuestamente él era, ¿verdad? De ser una persona autosacrificada por los demás, ¿qué estás haciendo armado?
¿qué estás haciendo armado así en serio? O sea, si te estás autosacrificando tu vida, pues tú ya sabes a lo que vas, ¿no? Y aunque Claro, no precisamente vayas con gusto, pues vas aceptando tu destino, ¿sí? Porque eso es lo que haría cualquier persona que está en esa posición. Pero es obvio que él supuestamente, no estaba en esa posición ajá. y no sabía, yo no sabía, yo me enteré hasta este año porque bueno, no, perdón, a finales del año del 2024 me puse a investigar la parte histórica de qué fue lo que pasó en esa cárcel y todo el acontecimiento que hubo. Y entonces tengo, e incluso hay una fotografía en la investigación donde yo estudié donde dice, mira, esta es una de esta fotografía es exactamente igual a la Piu Piu que Joseph Smith utilizó en la cárcel de Carthage y desvivió a dos personas que se llaman fulano y sultano. Y yo, wow, dijo, o sea, a mí nunca me lo enseñaron eso en la secta. Jamás. Ujú. Estuve 30 años ahí metida y a mí nunca me enseñaron que Joseph Smith vino y desvivió a alguien antes de morirse. Totalmente, es que eso no te lo dicen. Y fíjate, más abajo, repito, el artículo es de Jeffrey R. Holland, se llama Seguridad para el Alma, en octubre del 2009, y dice, bueno, da muchos ejemplos de olvídense de las viudas, talala, talala, de los hijos que iban a quedar sin padre. Dice, descarten todo eso y díganme si en la hora de desvivisión entrarían esos dos hombres en la presencia de su juez eterno, hollados solas y citando un libro, el cual, si no fuera la misma palabra de Dios, los tildaría de impostores y charlatanes por la eternidad. Ellos no harían eso. Estaban dispuestos a morir antes de negar el origen divino y la veracidad del libro de Mormón. Eso es lo que sustenta el testimonio de un apóstol de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, bla, bla, bla. El Elder Holland, eso. Simplemente, Lo que pasa, pero es que Holland es astuto, pues no, en ese momento la turba iba ya enardecida con todas las tonteras que venía haciendo José Smith. Yo creo que lo último que le iban a preguntar es su testimonio. La gente ya iba decidida a virarlo, entonces la gente no iba en ese momento a preguntar, oye, a ver, te vamos a dar la oportunidad de que esto es verdad y niégalo, y si es mentira, niégalo y salva tu vida. No, eso no fue lo que le ofrecieron, fueron a desvivirlo porque por todas las cosas que venía haciendo. Ya, la otra cosa también, como decía nuestra amiga, eh, antes de ir a Carthage, él se entrega, porque ya lo estaban buscando, se estaba escondiendo, hasta que Emma habla con él y Emma lo convence de que se entregue, y cuando se entrega él dice, estoy como un cordero al matadero, sin la conciencia limpia y todas esas mamadas que siempre solía decir. Entonces, pobrecito. si fue tan lindo, tan santo, tan en paz, por qué entonces estaba armado? Y fíjate, Holland, sí, pues digo, obviamente si eres un profeta que habla con Dios, me imagino, o bueno, a lo mejor Elohim o Jesucristo le dijo que trajera un arma, no sabemos, ¿no? Ya ves que cada cosa que se inventan. Digo, pero Holland termina diciendo que, y esto se me hace muy insultante para las otras creencias, dice, testifico que nadie puede llegar a la fe, perdón, a llegar a la fe cabal en esta obra de los últimos días y por tanto hallar la medida plena de paz y consuelo en nuestros días hasta que acepte la divinidad del libro de Mormón y del Señor Jesucristo de quien él testifica, ¿no? Pero, o sea, tú no puedes llegar a tu fe cabal en estos últimos días si no aceptas esta divinidad, ¿no? Ese es su testimonio Fíjate de que Holland. tengo una observación acá, justo sobre el último comentario que dice Luis Enrique Guti 280, dice, Holland no es profeta. Claro que Bueno, lo es. en eso estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, Luis Enrique Guti. Sin embargo, la secta en cada una de las conferencias generales sostiene a los 12 apóstoles videntes y reveladores y piden que levantes tu manita para decir que es así. Es verdad, la secta los considera profetas, videntes y reveladores y les piden a los miembros que los sostengan como tales. Entonces sí, él es uno de tus profetuchos. Es mentiroso, sí. Obviamente Y, sabemos hay- que no es y profeta. vi un discurso de Holland donde él decía
de que no se podía cuestionar a los apóstoles, a los 70, ningún líder mormón podía ser cuestionado por algún miembro de la secta, que eso era como casi un pecado, que no se podía hacer, y que todo lo que ellos decían era correcto, era verdadero, y por lo tanto nadie podía cuestionar eso. Y en segundo lugar, esa entrevista, no sé si la vieron ustedes, de un periodista, si le pregunta si en los templos hacen ritos masónicos, y si José Smith era masón y todo lo demás, y él se va por las ramas hasta que finalmente dice, sí, efectivamente practicamos ritos masónicos. Y eso los miembros de la iglesia no lo dicen, no lo admiten, que Holland lo dice en la entrevista de un periodista ajeno al que le hace la entrevista a él, y él admite que Smith fue masón y que los ritos, y que pasaron muchos de los ritos masónicos al templo, y él lo admite. No sé si la vieron la entrevista. Sí, justamente cuando, de eso hablábamos en el otro live de apología, Sí. ahí estaban varios que están aquí, entre ellos Nefi, y había miembros que negaban esto, no, es que eso no es cierto, dame un link. Esta paranoia de pensar que a lo mejor nosotros nos damos el tiempo y de crear sitios web falsos o de, no sé, hacer videos engañosos, no sé, pero él decía que no, obviamente nunca lo había visto, ¿no? Pero sí, se le preguntó. Piensan que es deepfake, como que en el 2012 había deepfake. E incluso le di el nombre del documental completo. Es un documental que se llama The Mormon Candidate. Y ese documental habla de Mitt Romney. Y justamente ese documental salió cuando Mitt Romney se lanzó para presidente de Estados Unidos. ¿Ya? A ver, aquí Luis Enrique pregunta qué es una secta. Es un grupo que utiliza métodos coercitivos para engañar a su gente y para tenerlos ahí enganchados. Eso es una secta y eso hace la iglesia mormona. La secta mormona, mejor dicho. Y eso lo han definido los psicólogos, los sociólogos a través del modelo Byte. Eso es. El título de ese documental se llama The Mormon Candidate, el candidato mormón, y es un documental completo de la BBC, y en ese documental le preguntan, como decía Alfred, tal cual, eso hablamos en el live anterior, le preguntan directamente a Holland, oye, ¿es cierto que hacían estas penalidades de sangre? Y dice, no. Y de ahí cuando este le insiste, el periodista le insiste, le dice, bueno, ya sí, pero lo hacíamos antes, ya no hacemos eso. Entonces, ¿cuál es? ¿Lo hacías o no lo hacías? ¿Lo hacías antes? Entonces ahí se le descubre la mentira, es un mentiroso. Y aquí dice Luis Enrique, una secta es un grupo pequeño. No, la secta no tiene que ver con el número, si sean grandes o pequeños, tiene que ver Exacto. con la forma en que operan, cómo manipulan a la gente, las prácticas que llevan a cabo. Eso es una secta, no por los números. De hecho, la secta mormona es la más exitosa, la más millonaria y la más cara lavada de todo el mundo y de toda la historia. Pero el hecho de que tengan plata y usen ternito y salgan bien afeitaditos y con la cara lavada, no les quita los sectas por las prácticas que llevan a cabo. ¿Puedo, Prácticas engañosas. sí, puedo contribuir? Mire, yo anoté aquí, y ustedes que pertenecieron a la secta me van a decir sí o no. Dice, ¿qué es lo que es una secta? ¿Cuáles son las características? Dice, líderes autoritarios. Es así. Aplica. Sí, Lo sumisión son. absoluta, Check, control minucioso, creencias arraigadas, check, narrativa de persecución y sacrificio, check, castigo al pensamiento crítico, check, construcción de la realidad paralela, check, proselitismo abusivo, ruptura de lazos check, familiares y sociales, jerarquía piramidal. Eso es una secta. check. Así es. Y eso La hacen los mayoría. mormones. Todo eso. Dice en la definición de la RAI, comunidad Aquí cerrada. estoy poniendo yo en la cámara lo que Gracias. es el documental. Vamos a voltear un poquito. Por favor, si puedes compartirlo con subtítulos, ¿Está bien? porque eso creo que está en inglés. Yep, Para que está lo bien. vean mentir a Holland. Sí, ahí creo que es Nimo, ¿no? El canal de él. Está muy bueno su traducción y Sí, lo es que el de comenta. Nimo, correcto, es el de Nimo. Vamos a ver si déjame ver. Yo la verdad es que no uso los subtítulos, pero ¿cómo se los pongo? Aquí en configuraciones. Creo que Ahí está. aparecen solos, algo así, no sé. Inglés, no dice que solamente está en inglés.
Ok. Por lo menos en este canal, ¿verdad? Solamente está en inglés. Pero pues la pueden buscar, ¿no? Si es que a alguien de verdad le interesaba. Sí, a ver, ahí tomen el screenshot, chicos, los que estén interesados, vayan a ver esta entrevista. Esta entrevista son preguntas que normalmente los líderes se evaden, pero aquí Holland pues miente y luego tiene que aceptar. Entonces es un profeta de Dios mintiendo, ¿no? Un No lo apóstol. dejan evadir la pregunta, afortunadamente. Y, Afortunadamente el periodista no lo dejó evadir la pregunta. y eso es lo que tienen muchos líderes o miembros. En el live pasado lo Ah, vimos no, muy estás claro. Le hablando del preguntas algo periodista de de sí la o no. BBC. Sí, les preguntas algo de sí o no y te salen con otra cosa. Eso es algo que hacen mucho. Por ahí dice Luis Enrique, Dios calme y dé paz a tu corazón, manipulado por el opositor. Este, ¿por qué todo lo que es verdad o desmintiendo a la iglesia siempre es del diablo, ¿no? Siempre lo satanizan. Ese es otro pensamiento sectario. Sí, según la RAI, la Real Correcto. Academia, sí, según la RAI dice, comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos, ¿no? Pues Nelson, ¿no? El dulce viejecito se da a vender de esa manera. Claro. Ahí por ahí está subiendo Mark, ya ha estado en otros lives. Hola Mark, bienvenido. Bienvenido Mark. Bueno, creo que está ocupado en mute. Muchas gracias, Miseta, por compartirnos la pantalla. Y pues para que puedan ver esta entrevista, la verdad, el live de hoy va a ser corto. No tenía planeado hacerlo, pero lo hice porque me volvió a saltar mucho eso, ¿no? Como cuando le enseñas cosas en la misma aplicación de la iglesia, los miembros dicen que es mentira, ¿no? O te dicen que lo estás interpretando mal, que no tienes el espíritu. Entonces, este, y cuando les das pruebas de algo bochornoso o algo que a toda legua se ve que no estuvo correcto, te dicen, bueno, yo sé que la iglesia es verdadera porque tengo un testimonio, ¿no? Eso es lo que me motivó a hacer el live hoy con esta pregunta, ¿no? Si el testimonio es una prueba de la verdad. Y en mi opinión, no lo es, porque la misma iglesia reconoce que es una percepción de lo que se cree que es verdad, más no, obviamente, de lo que sí es. Por eso decimos que la iglesia juega con las definiciones de las palabras, ¿no? En la iglesia ya Peligroso eso del uso del lenguaje. Muy sí, peligroso. muy peligroso. Y eso es exactamente lo que la secta ha hecho desde el inicio. Juega con las palabras, de esa forma se mete a la mente de las personas y hace que los mensajes que están blanqueados, manipulados, sean aplicables a la vida de los seres humanos. Eso es complicado, es peligroso y pues yo sé que muchos tienen la postura de decir, bueno, el que quiere creer y que siga ahí, que crea, yo soy de la postura de decir, si puede salir corriendo, hágalo, salga corriendo. Por eso se han presentado casos en la historia, como dice Miseta, por lo peligroso. Vayan a ver, esto no es del mormonismo, es un ejemplo de lo peligroso que es cuando las personas dejan a un lado la realidad por el testimonio, el sentimentalismo, o creer que alguien es un profeta de Dios. Lo que pasó que en Yellowstone, ¿no? Que se fueron a Guyana con el pastor Jim Jones, hubo un desvivimiento masivo, ¿no? Creo que de 800 o un poquito más de personas, porque él les dijo que Dios quería que lo hicieran, ¿no? Entonces, obviamente el mormonismo ahorita no está tan radical, pero la pregunta aquí es, 900 personas, gracias Nefi, pero la pregunta aquí es, si el día de mañana Nelson, oigan esto, les dice que hagan un sacrificio o que cambien de residencia o un cambio muy radical, ¿lo seguirían? Yo creo que muchos miembros lo harían, ¿no? Adelante. Andy Steven dice, hoy resulta que el catolicismo no es peligroso. No sé si en qué sentido lo está diciendo, pero les recuerdo a todos los miembros que fue Nelson
que le fue a pedir audiencia al Papa Francisco. No fue Francisco que le pidió que fuera al Vaticano, fue él a pedirle. Entonces, cuando ellos dicen no, que en el libro de Mormón que existen dos iglesias y que una es del innombrable, es contradictorio de que después, ahora, el año pasado fue al Vaticano porque él le pidió ir. No, vuelvo a insistir, él le pidió ir y el Papa lo recibió. Entonces, como contradictorio que diga que la iglesia es del diablo cuando él va al Vaticano a juntarse con el Papa. Más contradictorio todavía que viene y le lleva de regalito una imagen, cuando se supone que en la secta no se cree ni se adoran las imágenes, ¿no? Y cuya imagen, como lo he dicho mil veces, cuya imagen fue copiada por los El Borbones Cristo de Copenhague, ajá. de Copenhague, justamente, y todos los demás apóstoles que están hechos en mármol están en la catedral de Copenhague. O sea, es copy-paste. Ay, ay, ay. Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, lo que dices es cierto. Gracias, Adrián, bienvenido. Por ahí también sigan a Adrián. Ayer nos dio un concierto muy bueno. Hoy no te vi conectado, ya por eso me atreví a hacer el live. Pero volviendo al tema, híjole, es que el simple hecho de pensar que algo es verdadero simplemente basado en los sentimientos es muy peligroso. No hay de otro. Ton, 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 ton. Exacto, porque el simple hecho de que el día de mañana, imagínense, vamos a poner un supuesto, que la poligamia ya no sea perseguida por las leyes, ¿no? Que no sea ilegal, pues, y que lo vuelva a mandar Nelson. Yo estoy seguro que mucha gente lo va a volver a practicar, ¿no? O si Nelson les dicen, ya empezó el recogimiento de Israel, vámonos todos a Missouri, ¿no? Mucha gente va a vender sus casas y se va a ir, ¿me entienden? Entonces, Sin pensarlo. sin pensarlo, ¿no? Eso es lo peligroso de tener este testimonio, porque sigue ciegamente basado en que en algún momento te sentiste bien, ¿no? En que en algún momento llegaron unos misioneros en tu casa, quizás pasando problemas, te cayeron bien y te sentiste bien y ya dices que es un testimonio, porque vas a la iglesia y como social, como actividades sociales te sientes bien, ya es un testimonio, ¿me entiendes? Entonces, pero la iglesia es muy celosa, ¿no? Exclusivamente en el testimonio de la iglesia, ¿no? De Jesucristo. Eso es un hecho, es muy celoso simplemente en la iglesia. Por ahí Miseta nos comparte algo. ¿Qué es Miseta? Disculpa, se ve un poquito borroso. Permíteme un Ok, momentito, vamos a ver sí, si podemos enfocar mejor la imagen. totalmente. A ver si me pones ahí en grandecito. Va que va. Listo. Ahí está el Cristo de Thorvaldsen. Es el que está en la iglesia de Copenhague. Y de ahí lo copió la secta. Para que miren que hasta en esos pequeños detalles, la secta no es original. Oigan, pero hace muchos, bueno, no hace tantos años, algunos años atrás, ni había imágenes, ¿no? Porque era muy satanizado el hecho de tener una cruz, una imagen como esta en tu casa de Jesucristo, porque bueno, se iban literal a no te das imagen, ¿no? Entonces lo veían mal, Fíjate que y ahora ya tienen estas sí, imágenes. totalmente, totalmente correcto. Y esa fue una de las cosas y fue uno de los puntos de quiebre cuando yo estuve dentro de la secta, porque yo venía huyendo de lo que era la idolatría, así literalmente. Yo venía corriendo de lo que era la idolatría y pues se empezó todo muy bien en la iglesia que yo conocí. Y después, cuando me doy cuenta, al cabo de los años, empiezan a meter imágenes y empiezan a meter cositas y resulta que están volviéndose idólatras. Y entonces, no, ya son cosas que ya empieza a ladear el estante, ¿verdad? En donde vas guardando cada una de esas cosas hasta que viene el estante y revienta. Así es, ya
yo creo que esto fue, bueno, corríjame si estoy mal, creo que lo del estatua empezó con Nelson, porque yo no recuerdo que estuviera con Monson o ya estaba con Monson. No lo Esa recuerdo. estatua la usan desde hace años. Sí, ok. Lo que sí te puedo decir es que Nelson hasta hace alusión a esa estatua cuando posa para las fotografías, ¿verdad? Y se pone exactamente en la misma posición, ¿no? Sí, de hecho, pues cambiaron el logo de la iglesia, ¿no? Antes nomás eran palabras y ahora pusieron esa imagen Ahora de los es una paganos. estatua. Ahora ese logo es esta estatua. Qué interesante ese punto, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que en su momento testificaba lo que enseñaba la iglesia? Decía, yo testifico que no está bien tener imágenes está bien no tener estatuas. ¿Qué pasó ahí, no? Con ese testimonio. Ahora, porque sus líderes lo aprueban, pues ya no está mal, ¿no? Que así es el Dios Y no mormón. solo eso, Siempre cambia de opinión. hace poco, sí, hace poco, bueno, no, pero hace como unos 3 4 años, yo creo que un poquito antes de la pandemia, para Navidad empezaron a colocar el pesebre, no sé cómo le llaman, Belén, con la imagen de María, de José, con el Jesús niño, y eso lo están colocando en todos los templos. Es curioso, es muy curioso, porque esa es una práctica y una tradición netamente católica. Sí, es cierto. La iglesia se adecuó a lo social, ¿no? De hecho, pues, bueno, a mí me lo enseñaron cuando iba a la iglesia, ¿no? El nacimiento de Jesucristo no fue en diciembre, nos decían. La Navidad, pues, es una festividad del mundo, pero nosotros la celebramos también para recordar a Jesucristo, ¿no? Se unían con ese pretexto. Por eso mucha gente, pues, asiste, ¿no? Porque hay otras denominaciones más radicales que ni la Navidad celebran, pero en la iglesia de Jesucristo, esta rama, pues hay otras cosas más permisivas, ¿no? Desde los bailes, desde festejar tu cumpleaños, que otras denominaciones no lo hacen, como la Navidad, ¿no? Pero sí se apega mucho a costumbres, pues, que en su tiempo se podían ver como mundanas, ¿no? Pero esto es por lo mismo, porque imagínate, si así hoy en día se le está yendo a las personas, si se pusieran más radicales, pues obviamente ya hubiera desaparecido o muy pequeñito estaría la membresía, ¿no? No, y se le Sí. olvida también de que eh, la, la Navidad, como la conocemos nosotros, es una, de alguna forma, cristianización de fiestas paganas de las Saturninias. No sé si mi Z me puede corregir. Sí, Eran fiestas, de las Saturnalias. Eran de las eso. Saturnalia, Saturnalias sí. romanas. Entonces, como se celebraba el 25 de diciembre, el cristianismo lo tomó y digamos, la cristianizó y ahí colocó la fecha por el sol naciente. Tiene toda una cosa, por así decirlo, pagana, creencias de aquella época. Pero evidentemente nadie sabe cuándo nació Jesús de partida, nadie lo sabe, ni dónde nació tampoco. Bueno, si sale Nelson mañana a decir yo sé dónde nació, le van a creer, ¿no? Porque es el profeta, porque Dios habló con él. Es Yo que me así es. acuerdo que Qué una vez, desgraciado se ríe, Hablando, una pero hablando sí es de, vez, cierto, ¿verdad? Tiene, creo tiene que razón y comprendo la risa sarcástica de Nashi disfrazado porque sí, y eso es lo peligroso, ¿verdad? De la secta, yo porque tuve una cada una de experiencia las con cosas, Nelson, de hecho. ok, cada una de las cosas que Nelson dice o que salen a través de la secta, de sus manuales, etcétera, para las personas sectarias es ley y es correcto y es verdadero, ¿verdad? Y eso es peligrosísimo porque entonces el día que salga tienen que desvivir a X religión porque no se apega a los preceptos de la secta, pues los sectarios harán caso, ¿no? Ujú. exacto. Una vez, en el año 98, estuvo Nelson acá. Él era apóstol, ¿ya? Y estuvo en una conferencia de sacerdocio. Yo estuve en esa conferencia. Yo tenía como unos 16, 17 años. Y nunca faltó el sapo que le preguntó, Elder Nelson, ¿y usted ha visto a Jesucristo? Y adivinen qué respondió él. ¿Que no? ¿O que sí? Escuchen, él respondió en un tono así, sumamente se pausó, se hizo el solemne y dijo,
es que hay cosas demasiado sagradas de las cuales no podemos hablar. Y todo el mundo se quedó, wow, wow, qué impresionante, qué poder, que sí, que esto, que el otro. Lo Y todo el dijo que mundo sí. ya cree, sí, exacto, todo el mundo ya creyó que habla con Dios. Y lo peor de todo es que hace poco Denise nos compartió una cita de Darling H. Oaks, que decía que Darling Oaks dijo, yo no conozco a nadie de la primera presidencia, nadie de los dos apóstoles que haya tenido una experiencia de que haya hablado con Dios en persona, con Jesucristo en persona. Nadie de nosotros tiene esa experiencia. Lo dijo Darling H. Oaks. Creo que Pablo también lo compartió eso, ¿no, Pablo? Ajá. De esa cita. ¿Qué? La cita donde dice un apóstol que no conoce a nadie que haya visto a Dios, básicamente cara a Darling cara. H. Oaks. Ajá, Darling H. Oaks. Ándale, Fue justo lo que, una conferencia de BYU. Ahí está. justo lo que Entonces, dicen. ¿son testigos de qué entonces? No pueden ser apóstoles ni en pedo de Jesucristo porque no lo han visto. Hasta ahora Entonces, ninguno de ellos, ni exacto, de los que ha conocido anteriormente, ha visto a Dios. exacto. Ya Ni José Smith tenían fue testigo de visiones o algo así. Jesucristo porque no lo vio. Ni José Smith, ni el propio José Smith. La Es que verdad, ese sería como la prueba, si ellos demostraran con algo concreto que realmente hablan con Dios o hablan con Jesucristo, eh, ahí serían ellos testigos de algo que vieron y que presenciaron, pero con algo concreto, cosa que nunca lo va a hacer nadie, absolutamente nadie en este mundo. no, Porque no imagínate que pueden, mañana. porque no pueden. Sí. No, si mañana alguien sale a decir esto de la primera presidencia, yo creo que o mucha gente afianza su fe o muchos se van, ¿no? Porque pues ahora se alejan mucho de eso, ¿no? Ya no dicen que hablan cara a cara. Bueno, no, vean las conferencias o hagan lo que quieran, pero no estoy proselitando, pero si me escuchar así, en las conferencias dice presidente de la iglesia, no dice profeta, vidente y revelador, ¿no? Solo dice presidente de la iglesia y ponen a Nelson. Cuando sabemos que Pero, pues, en títulos son videntes y revelados, supuestamente. pero igual como dijo mi Z, los hacen que los miembros lo sostengan como profetas, videntes y reveladores. Y no solamente al profeta, sino a los 15, a los 3 consejeros y a los 12, como profetas, videntes y reveladores. Entonces, según la creencia de la secta, según la jerarquía de la secta, sí son profetas, videntes y reveladores. Los 15, no solamente la primera presidencia, los 15. Y ahí Correcto. Eso es lo ahí- que se dice en cada una de las conferencias generales. Y Así Nefi es. disfrazado, según la anécdota que tú contaste, y he ahí el porqué, la manipulación del lenguaje, ¿se da cuenta? Exacto. ¿Qué fue lo que respondió Nelson? Ah, hay Nada. cosas sagradas como dando a entender que sí, ¿verdad? Pero al Que mismo sí, pero es tiempo, muy sagrado y no te lo puedo decir. Esa fue su ajá, respuesta. pero al mismo tiempo siempre da la pauta como para decir, no es que él no mintió, porque al final no dijo que sí, pero tampoco Claro. dijo que no. Exacto, exacto. Son súper ambiguos. soy muy astuto. Quisiera saber si creen en la Biblia. Eso no tiene nada que ver ahorita, si creemos o no creemos en la No, Biblia. Estamos hablando de la iglesia absolutamente. mormona, no tiene nada que ver tu pregunta. Me pregunto, este, ¿cómo será el día que pues llegue más información y si algún día las personas desistirán de su testimonio? Yo creo que el testimonio se va desvaneciendo, te das cuenta que realmente no tienes uno o que eso no existe, solo fueron sentimientos cuando realmente te pones a leer y estudiar, ¿no? Cuando realmente No, investigas. quítalos. Adelante. Disculpa, solo le voy a responder aquí a Luis Enrique. Dice, ¿por qué no responden? Yo te voy a responder, Luis Enrique Guti, y te voy a preguntar algo para que, pues, obviamente me des una respuesta y yo te podré decir si en base a esa respuesta yo creo o no ¿Qué creo. preguntó, perdón? ¿Cuál de las más de 45 Biblias que existen es sobre la que tú estás hablando? Porque tú dices, creen en la Biblia. Entonces yo te pregunto, ¿cuál de las más de 45 Biblias que existen es sobre la que tú estás preguntando? Porque está la Biblia ortodoxa, está la Reina Valera, está la King James, entonces hay demasiadas Biblias y todas tienen información diferente. Y si es la Reina Valera
¿Cuál de las más de 40 versiones, perdón, no, no son 40, creo que son 16 revisiones de la Reina Valera, la del 2015, que es la más actualizada, será la que estás preguntando? Porque si es la de 1960, es diferente a la del 1990 y esa es diferente a la del 2015. Entonces, y todas tienen información diferente. Le recuerdo a Luis Enrique Guti, bueno, todos deben saber, que le pregunté cuando venían los misioneros acá, los gringos, les pregunté qué era la Biblia Reina Valera, quién era Reina Valera, y no me supieron contestar. Y resulta que Reina Valera eran dos eruditos bíblicos católicos que se salieron del catolicismo e hicieron la traducción que utiliza la Reina Valera, pero ha tenido, como dice Mimi Zeta, muchas correcciones. Pero originalmente quienes le escribieron fueron eruditos católicos. O sea, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. exacto, y los dos eran sacerdotes católicos. Si bien es cierto, se salieron, pero ellos mantuvieron digamos, su estudio de eruditos bíblicos y la tradujeron y es la que tienen ahora todo el mundo. Entonces, ¿cómo? A ver, no me calza de que Luis Enrique haga referencia a una Biblia que tiene su origen en el catolicismo. O sea, no es original del mormonismo, a eso voy yo. Pues de hecho creo que en inglés, corríjanme si estoy mal, creo que no usan la Reina Valera, usan No. la Rey Santiago. En inglés los King mormones James, usan King James, la del Rey Entonces King usan Santiago, James King dos, usan los James. mormones, sí. entonces usan King dos James usan los traducciones mormones. distintas, ¿no? Ujú, Usan dos ujú. distintas. Y en español Eh, se usa Reina Valera. Exacto, entonces desde ahí empieza la disonancia, ¿no? Eh, ellos obviamente lo hablaban en el otro live, y para ir cerrando, lamentablemente el estudio de la Biblia en la iglesia no es tan fuerte porque a pesar que hay cursos en seminarios, sí, es verdad, se estudia el Nuevo y Antiguo Testamento, también se toca en clases de vez en cuando, siempre el peso es el libro de Mormón o Doctrina y Convenios, pero más el libro de Mormón, porque aunque estés en clases hablando algo del Antiguo Testamento, usando los pies de páginas, hablando de la Reina Valera, siempre lo enlazan con escrituras del libro de Mormón y al final terminas estudiando cosas supuestamente de la Biblia, pero abriendo el libro de Mormón. Entonces, es por esto que los miembros pues no saben mucho de la Biblia, ¿no? No se domina tanto este tema y más por el artículo de fe, ¿no? Que creen en ella, pero hasta donde esté correctamente traducida. El tema es que no saben hasta dónde, por eso ponen en tela de juicio muchas de las cosas de la Biblia. Bueno, que hasta José Smith tuvo la osadía de agregarle cosas, ¿no? Pero inteligentemente no la pusieron en la Biblia, lo tienen en la Perla de Gran Precio como traducción de José Smith. Ya ven que él le añadió cosas a varios capítulos ahí de Mateo, si no mal recuerdo. Entonces, pues tuvo la osadía de añadirle cosas a la Biblia, ¿no? Entonces, la creencia de la Biblia en el libro, en la iglesia, hay que ser claros, no es tan fuerte como el libro de Mormón. Lo principal, como ellos dicen, la piedra angular, es el libro de Mormón. hay que entender también que la Biblia James King es la primera traducción al inglés, pero hay que hacer la salvedad de que existían otros escritos en inglés de la Biblia, pero la que más se hizo famosa en aquel tiempo fue la de James King y es la que se llevó a Norteamérica y es la que utilizaba José Smith. Por eso que cuando él va y copia sobre todo el profeta Isaías, o el libro de Isaías, lo escribe tal cual como está en la Biblia James King y comete todos los errores de traducción que tenía, o sea, iluminación espiritual del Espíritu Santo no tenía, solamente copió y copió con errores. Total. Fíjate, Alfred, que estoy leyendo aquí yo y dice que la primera Biblia en inglés, bueno, este fue el Nuevo Testamento, fue la Miles Coverdale y esta viene de 1535. Sí, 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 así es.
Sí. Ahora, lo Ahora, interesante es... Adelante, Vicenta, disculpa. no, no, está bien, adelante. Yo estaba tratando de buscar aquí cuál es la primera Biblia completa que se tradujo al idioma inglés. Hay como tres misetas, tres antes que la de James Ken. La de King Pero James, sí, porque aquí veo una que dice que es de William Tyndale. sí, sí, también. Pero esas versiones se dejaron de usar, pero cuando los ingleses van a Norteamérica, los irlandeses van a Norteamérica, se llevan esa Biblia, la de James King. Y esa tiene graves errores de traducción, graves errores. Sí, sí, y es ampliamente conocido que tiene graves errores de traducción, igual que la Reina Valera. Por eso fíjate que en la Reina Valera, que está en la versión del 2015, en el Evangelio, creo que es de Juan, si no me equivoco, ya no aparece la frase que dicen de que Jesús es hijo de Dios, sino que vuelve otra vez y retoma la versión donde dice hijo del hombre, porque pues era un error, ¿verdad? De los que tradujeron, los que hicieron la revisión en 1960 y entonces pues ahora vienen y lo corrigen, ¿no? Así es. La verdad hay, híjole, muchísima información que los miembros desconocen, si hasta de sus propias doctrinas, sus libros, sus discursos de sus líderes, a veces no lo saben y aún así testifican, volviendo al tema principal para cerrar, testifican que esto es verdad. Algunos no saben de la entrevista donde Holland miente, ¿no? A nivel internacional, porque fue, creo que de Londres, si no me corrigen, A la nivel mundial. BBC, La a BBC nivel es de mundial. Londres. A nivel Y eso no mundial. saben. Mentiroso. De clase Exacto. mundial. Y no lo saben los miembros, ¿no? Hay mucha información que aún se oculta o simplemente no se enseña porque la iglesia es muy mañosa, digámoslo así, muy inteligente, engañadora, al decirte, es que no lo ocultamos, pero está en una leona de 1900 y algo, ¿ah? Eh, pero habiendo tantas reuniones no te lo enseñan. Entonces, yo sí soy de la creencia que no puedes tener un testimonio, como le llaman, de algo que te enseñaron a medias o a mentira, ¿no? En la misión jamás enseñamos que el libro de Mormón supuestamente se tradujo metiendo la cara en un sombrero, ¿no? Entonces, la gente que diga que tiene testimonio del libro de Mormón tiene que orar así, ¿no? Preguntar, como dice en la iglesia, si metiendo la cara en el sombrero se tradujo, ¿no? Obviamente nadie lo ha hecho de esta manera, ¿no? Les agradezco mucho su participación. No estaba contemplado el live, pero sí me llamó la atención subir para hablar del tema del testimonio, ¿no? Y de que es muy peligroso y una de las enseñanzas más tóxicas por las anclas emocionales, sentimentales que te hacen, ¿no? Hablando del lado de la psicología. Muchísimas gracias. Si quieren dar un último comentario, adelante a todos. Yo quiero dar un último comentario y aprovechando que ya es domingo, quiero decirles que después de haber estudiado historia, después de haber buscado y leído las fuentes, después de haber investigado la historia correcta de lo que es la secta mormona, yo puedo dar testimonio que es súper falsa, que no existe un profeta en la secta mormona que pueda ver, ni hablar, ni recibir revelación con Dios. Amén, amén. Yo también Amén. puedo testificar a partir de la historia de la Amén. iglesia de todas las cosas que supuestamente Dios mormón le mandó a hacer a José Smith. Entonces significaría que Dios es amante de niños, o es pet of hilo, o Dios es racista, o Dios es machista, Dios es de todo lo horrible, porque le mandó a hacer cosas a José Smith. Y si ustedes creen que José Smith hizo todas esas cosas mandadas por Dios, pues tienen un serio problema, déjenme decirles. Por esas mismas cosas, pues yo puedo saber que José Smith no fue un profeta, era un buscador de tesoros, era un adúltero,
en lo que era ni siquiera polígamo, porque ni siquiera él guardó sus propias reglas, era un adúltero, ¿ok? Y era no quiero decir la palabra porque no quiero que le perjudiquen live a mi amigo, quiero que siga haciendo estos lives, pero es una persona que se casaba con menores, y hay una palabra muy fea para eso que no quiero decir, pero definitivamente todas esas cosas lo descartan totalmente como profeta, lo descalifican por completo como profeta, así que no es profeta ni en pedo, en el nombre mío, amén. Amén. Muéranse mormones. Gracias, gracias, Nefi. Nomás antes de dar el pase a Alfred y a Exmo Pablo, hay una señorita, creo, o una señora, no, se ve joven, que tiene un símbolo de estrellita. Se ve muy joven, me imagino que desconoce mucho del tema de la historia de la iglesia, ¿no? Quizás está en el punto que alguna vez nosotros estuvimos y ataca y defienda a capa y espada, pero sin tener un conocimiento. Dice, ni siquiera por ser miembro, sino por ética y dignidad propia, jamás haría algo así. Yo creo que habla menos de dignidad estar entrando a live de personas que ya no creen en lo que tú crees. Si tú estás muy segura que está en la verdad, pues no deberías estar aquí, ¿no? Pero bueno, eres libre de hacerlo. Pero bueno, digo, en algún momento todos estuvimos, así que adelante, Exmo Pablo y Alfred con el tiempo. Exacto. Gracias. Para los miembros de la iglesia que hoy es domingo, solo quiero que cuando vayan hoy a testificar al púlpito, recuerden que están testificando de un hombre que se acostó con niñas y con mujeres ya casadas. Pero también quiero que miren al frente de ese púlpito a todas esas mujeres que podían haber sido ellas en la época de José Smith y que tenían que someterse a lo que José Smith les decía que hicieran solo para ganarse la salvación. Pónganse a pensar en eso. Para las que son miembros y tienen, las que son madres y tienen hijas, sobrinas, los que son padres y tienen hijos o hijas, pónganse a pensar en eso y lean un poquito más la historia de la iglesia y se van a dar cuenta que José Smith no fue un profeta, fue un charlatán. Así es, totalmente de acuerdo con Exmo Pablo, ¿no? Que venga todo eso a tu mente, ¿no? Cuando estén diciendo que José Smith es un profeta de Dios, todo lo que hizo, lo vergonzoso. Adelante, Alfred. No, yo siempre me quedo con la preocupación de respecto de la manipulación que hacen a los niños, a los adolescentes, le inculcan cosas que no corresponden, que van en contra también de situaciones antinaturales. Y esas charlas, esas preguntas que le hacen en la entrevista, bueno, yo siempre lo he dicho que son aberrantes. O sea, cómo una persona desconocida le puede hacer preguntas personales a un niño, a un adolescente. Si bien es cierto, dicen de que ahora es acompañado por sus padres, aún así, yo creo que no corresponde. Y ya hacerle énfasis si el niño se toca, no se toca, etcétera, etcétera, eh, pienso que le crean un trauma. Eso es lo que más me preocupa respecto de la secta que tanto se preocupa de la sexualidad ajena, y no solo de niños, de adolescentes, sino que de personas adultas. Pueden crear un trauma, pueden crear un conflicto, pueden desunir incluso matrimonios por culpa de esa situación, y me parece un tema muy delicado. O sea, yo creo que ese tipo de cosas no deberían preguntar y preocuparse de otro tipo de situaciones, pero de esa situación tan personal, tan privada, creo que ya es como un atentado contra la dignidad del ser humano. Muchas gracias, Alfred. Pero bueno, testifican que esas reuniones con el obispo son sagradas, no son importantes, pero totalmente de acuerdo. Te agradezco tu punto de vista siempre fuera, ¿no?, de la creencia, porque qué bueno que no te tocó vivir parte dentro, ¿no? Pero algunos como los demás sí, por eso se hacen este tipo de live, porque hay personas que quizás están dudando y a ti que me escuchas, si estás en el proceso de las dudas, si estás en el proceso de la deconstrucción y te sientes mal por dudar,
y sientes que algo está mal en ti porque la iglesia es perfecta y tú estás mal por dudar, déjame decirte que a todos nos pasó, a la mayoría nos pasó así. Siempre para la iglesia el que está mal es la persona. Así que sigue escuchando estos lives, pregunta a tus líderes y vas a ver que las respuestas para nada son convincentes. O te mandan a orar o hasta te empiezan a decir que ya estás apostatando, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, toma tu decisión con conocimiento y lo que se te haga mejor para ti, ¿no? Pero es bueno este tipo de lives porque las experiencias de uno ayudan a otros. La verdad, cuando yo estuve en el proceso de dejar de creer, eh, me hubiera gustado haber encontrado esta comunidad antes. Pero bueno, no fue así. Ahora trato de retribuir un poco. Les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Estuvo muy interesante el live. La verdad, yo creo que tocamos temas pues pegados a la realidad, ¿no? Con conceptos fidedignos de la Real Academia Española, definiciones, y nos pudimos dar cuenta que pues el testimonio, la iglesia lo define de una manera totalmente particular y diferente a lo que realmente significa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y pues nada, para terminar, como último siempre finalizo, si quieres creer en hadas, si quieres creer en unicornios, si quieres creer en José Smith, por mí está bien, pero primero infórmate y después toma tu decisión. Muy buenas noches. Hasta luego. Gracias, bye. Tonto, ton, 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 Tonto, ton, tonto, ton, tonto. ton. Bye bye. Ton, 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 José Smith, un ton. profeta. Ton, 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 ton. Ese va a ser el sonido ahora al finalizar los lives. Está bueno. Cuando alguien O diga alguna la estupidez. religión mormona. Ton, 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 ton. ton, ton. Hasta luego. Bye bye. Bye. Bye, bye.